Entonces, mis hermanos, ser totalmente libres en Cristo comienza con el tema de la iniquidad, que es la naturaleza que nos hace pecadores. Luego va a tocar con el tema de las múltiples formas como la iniquidad se expresa. Y luego va a seguir con el tema de las maldiciones como consecuencia de la iniquidad. Entonces, la idea, al compartir esta parte, la idea va a ser, o es siempre, que nosotros tengamos una conciencia clara de lo que esto implica. Está mostrando las dos facetas. Las dos facetas. Y una persona puede ser muy elegante, como vemos el lado suyo, el izquierdo, bien elegante, ¿no? Saco, camisa negra, corbata, un morocho bien elegantón, ¿verdad? Pero ¿qué hay debajo de eso? De esa ropa y de ese rostro. Una naturaleza inicua. Y aquí es donde nosotros empezamos a tocar cosas también que son muy, muy sensibles, o las que podemos ser muy susceptibles. ¿Qué es la iniquidad? Entonces, definición es Eibon, cuyo significado es perversión, perverso. Luego dice que es alteración de la condición natural, se pervierte lo natural. El ser humano fue creado, ¿cómo? Que todo era perfecto y perfecto en gran manera. Que era bueno y bueno en gran manera, lo que quiere decir que era perfecto, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos que la iniquidad es alteración de la condición natural. Lo que era perfecto vino a ser corrompido. Lo que era perfecto vino a ser contaminado, vino a ser ensuciado. Luego entonces tenemos una definición que abarca un poco más amplia o con un alcance mayor y dice que es injusticia, torcer, reformar pero no para bien, sino para mal, distorsionar, trastornar, maltratar, mal pensado, malintencionado, maldad, apartarse de la luz. Todo de manera consciente, intencional y con conocimiento de causa. Adán y Eva actuaron conscientes de lo que estaban haciendo porque ya sabían lo que Dios les había dicho. Ahora, que hubieran sido engañados por Satanás es otra cosa, pero ellos estaban actuando, escuchando una cosa diferente por aquí, cuando ya de Dios han escuchado otra cosa por acá. Ellos eran conscientes de esto. Entonces, en su expresión más amplia, iniquidad, van a hablar de todo eso. La raíz de iniquidad es lo que lleva a una persona a pecar siendo consciente de lo que está haciendo. Entonces, esa raíz, esa iniquidad, que ya vimos que comenzó en Satanás y que al abrir el ser humano permite que esa iniquidad entre y esto viene a pervertir el estado original del ser humano. Pasó de ser el ser humano perfecto que Dios creó a ser un ser humano corrupto, corrompido, dañado. Suena terrible, ¿verdad? Pero así es. Ahora, eso es la iniquidad, naturaleza. Pero luego, entonces tenemos que ver que esa iniquidad se va a expresar. Ese es el origen de lo que luego se va a expresar a través de los pecados. Entonces, la iniquidad, su expresión es pecar. Entonces van a haber múltiples formas de pecado. Y aquí yo no quiero cansarlos, pero sí vamos a leer lo que la Biblia dice para que nos quede la conciencia bien abierta. Entonces, veamos las múltiples formas. Pecados. Los pecados son las múltiples formas como se expresa la iniquidad. ¿Sí? Entonces, mire que cuando ya uno entiende que hay un origen y que los pecados son la expresión, entonces uno cuando va a atacar el problema tiene que ubicarse bien hacia dónde va a trabajar.
Porque los pecados son un problema, pero no son la raíz del problema. La raíz del problema es la iniquidad. Y para tratar con la raíz del problema hay que tratar con la iniquidad. Entonces los pecados van a ser las múltiples formas como se expresa. Los pecados de una u otra manera son conductas. Por eso cuando uno va a tratar a una persona para que tenga un cambio real, no hay que tratarle las conductas, hay que tratarle la raíz. ¿Me hago entender? Por eso es que uno cuando en una persona va a tratar una problemática de fondo, tiene que tratar es la raíz. Y la raíz no es la conducta. Inclusive una persona puede modificar la conducta. Puede dejar de pecar en una cosa, pero va a terminar de pronto pecando en otra, pero bueno, varía, cambia para variar. Pero cambia una conducta mala por otra conducta mala en cuanto a pecar. Sí, pero cuando se trata el problema de fondo, se va a tratar es la iniquidad, porque eso cambia el origen del problema. Bien, pero entonces vayamos a leer en Romanos 1:28. Yo se los voy a leer aquí lo más rápido posible para que ustedes tengan conocimiento. ¿Cómo se expresa la iniquidad? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice el versículo 28, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia, perversidad. Están repletos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, es decir, sinvergüenza, soberbios, es decir, altivos, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, es decir, necios, desleales, crueles y sin misericordia. A pesar de que ellos conocieron el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Ahí tiene una de las listas que muestra de qué manera se expresa la iniquidad. Por eso cuando uno va a buscar ser tratado en las conductas de pecado, pues ahí va a encontrar y uno dice, uy, a mí me sobresale esta situación. Yo tiendo a hacer mucho por este lado, porque ahí muestra qué es lo que se manifiesta. ¿Quiere otra lista de cómo se manifiesta la iniquidad? ¿Cuáles son los pecados por los cuales se manifiesta? Pues está Gálatas 5:19 al 21, que es muy conocida por nosotros. Y lo llama las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Pues son fornicación, que ya entendemos que es el sexo fuera de la relación matrimonial, no casados, no siendo casados, tener relaciones sexuales sin haberse casado, eso le llama fornicación, ¿no? Que si usamos la palabra amplia, sería la palabra prostitución. Entonces, fornicación, impurezas, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, partidismos, es decir, de estar dividiendo contiendas, partidismo en el sentido de tomar partido en lo que no le corresponde, dividir las cosas, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ahí es donde uno dice, ¿qué de esto todavía se está manifestando en mí? Pero luego voy a hacer una aclaración, no se preocupe que luego vamos a hacer una aclaración, cómo es que Dios ya con sus hijos trata de una manera diferente, ¿no? Porque esto que estamos leyendo, estamos basados que es la condición natural de una persona sin todavía haber nacido de nuevo. Esta es la condición natural. Sin embargo, a los que ya llevamos unos añitos, no nos cae mal repasar la lista y decir, ¿qué se está manifestando todavía en mí como conducta? Ya no como naturaleza, sino como conducta. Y es más fácil tratar la conducta porque ya se trató la naturaleza. ¿Amén? ¿Me hice entender ahí? Bien.
Luego viene otra lista que está en 2 de Timoteo 3, versículos 2 al 5. Y está hablando de cómo esta naturaleza inicua, cuando el mal crezca, cuando el hombre de pecado se manifieste con toda su fuerza, y en estos últimos tiempos, esa naturaleza de maldad se va a alborotar de una manera sorprendente. De eso hemos estado hablando los estudios de los miércoles en la profecía, eso venimos hablando hace tiempo. Y vamos a ver cómo es que se va a manifestar cada día más esa naturaleza de maldad. Recuerde, la bestia es el anticristo y el gran dragón es el que va a llenar con todo su espíritu a la bestia. Y la bestia va a ser un ser humano, es un hombre malo, pero no solamente él, sino el mal como se va a levantar de una manera aterradora. Y aquí lo dice, ¿no? Dice, los hombres serán egoístas. Bueno, de eso ya hay bastante. Ávaros también, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos, irreligiosos, es decir, no piadosos, todo contra la piedad, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, infatuados, más amantes de los placeres que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero desmentirán su eficacia. Guárdate también de ellos. Entonces, como vemos por la palabra, esto viene desde el principio, ¿no? Esto viene desde el principio de la vida humana. Lo que leíamos de Romanos 1, 28, 32, ese fue el carácter de los hombres cuando desecharon a Dios y empezó a desarrollarse la vida humana. El ser humano cayó en un estado de depravación increíble. Entonces, nos muestra esto, esa tremenda realidad. Está la iniquidad como naturaleza y están las múltiples formas de cómo se expresa, que son las múltiples formas de pecado. Ahora, la parte que a mí todavía me sigue asombrando es cuando habla de que hay inventores de males. Es decir, cómo la maldad va a seguir creciendo y se va a seguir expresando, inventando nuevas cosas perversas. ¿Estamos, mis amados? Ahora, cuando una persona, mejor, esa expresión de la naturaleza pecaminosa, como decía, una sola persona no va a tener todo. Difícilmente creo yo que tenga todo esto revuelto, aunque habrá por ahí alguna excepción, ¿no? Pero no va a tener todo esto una sola persona. Pero ¿qué va a pasar? Se van a manifestar diferentes formas de estas, sí en una persona, sí en una familia. Entonces, ahí es cuando venimos nosotros a hablar cómo el pecado personal afecta el tema familiar. Y entonces ya esto es interesante. Porque en la misma ciencia, la misma psicología está ya confirmando cómo las tendencias a ciertas cosas ya vienen heredadas. Tendencias a ciertas conductas ya vienen heredadas. Tendencias a las adicciones, tendencias a ser peleoneros, a ser delincuentes, eso ya dicen, hay algo en el ser humano que produce que ya venga con esa predisposición de Éxodo 34, 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Por qué tomé esa cita? Porque me llama la atención cómo lo describe de una manera independiente, ¿no? La iniquidad, pues de por sí ya también lleva la rebelión y de hecho pues esto se manifiesta en muchas formas ya en la conducta pecaminosa. Listo, mi hermano. Entonces avancemos donde hay un cuadrito, sí. Entonces donde vemos ahí esa figura
con los 7 pecados capitales, que ahí ponen 7, pero son muchos más, ¿cierto? Y al lado tiene lo que es un diseño del ADN. Entonces, la iniquidad son las múltiples formas como se manifiesta, el pecado son las múltiples formas como se manifiesta la iniquidad y que afecta la familia por herencia, ya que así como hay un ADN material, hay un ADN espiritual. Hay un ADN espiritual. El espíritu infectado con el espíritu de la iniquidad, con el espíritu del mal, también tiene su herencia, como lo hemos visto, porque el pecado pasó a través de todas las personas. Pero ahí puede surgir una pregunta: bueno, pastor, si nosotros en la casa hemos sido como tan juiciositos, como tan bien, todo como tan correcto, ¿por qué me salió tal muchacho, tal muchacha como medio despistado y como que tan necio y como que... Entonces, ¿qué sucede? En la casa podemos haber hecho las cosas correctamente, educado bien y haber dado buen ejemplo, pero como al fin y al cabo un hijo va a hacer lo que le parezca, usted puede darle lo mejor a los hijos y puede educarlos de la mejor manera, pero los hijos van a hacer lo que ellos piensen que es correcto. Que nosotros confiamos que ojalá escojan lo mejor, pero de lo mejor, que sean guiados por los principios que uno les ha dado. Pero un muchacho llega un momento en que él decide por su propia cuenta, ¿o no? Y en esas decisiones que empezamos a tomar cuando somos adolescentes, preadolescentes, adolescentes y todo esto, ya cuando se está determinando nuestra personalidad de una manera más definida, entonces uno puede traer a su vida, sin haberlo heredado, uno puede traer a su vida una línea de iniquidad. Y aunque de ahí para atrás no ha habido eso que yo estoy manifestando, a partir de mí para abajo sí puedo crear esa línea de pecado en la familia. Entonces un alcohólico sin necesidad de haber sido educado por alcohólicos puede tornar a su familia en alcohólicos y a partir de ahí desarrollarse eso en la casa. Y es lo que estoy hablando de cosas como esas, sin meterme mucho en lo que tiene que ver, porque en esta lista hay temas que tienen que ver con hechicería, con brujería, con satanismo. Y cuando uno trata con ciertas personas, qué tremendo que enfrentan ciertas problemáticas, pero también manifiestan como ciertos dones naturales, ¿sí? Dones naturales. Porque el diablo también da dones, el espíritu de Satanás también hace lo mismo y también capacita a los que le sirven. Y entonces muchos de esos dones empiezan a manifestarse en las personas de una manera natural. Y cuando trata de cortar con estas cosas, resulta que se empieza a vivir una experiencia supremamente difícil. ¿Por qué? Porque el control que ha tenido Satanás ya con esa línea en cuanto a la hechicería, la brujería y todas estas cosas, pues no va a querer que deje y empieza la presión. Y ahí es cuando la persona empieza a tener luchas espirituales supremamente complicadas y difíciles. Ahí es cuando empieza a manifestarse manifestaciones diabólicas, ¿sí? Donde ya requiere que uno entre con otra, que le agregue a las armas, ya le agregue el tema de la confrontación espiritual con la autoridad de Jesucristo y a reprender espíritus que no quieren por ningún lado dejar libre a esa persona para que pueda buscar a Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces cuando uno va a tratar con esas personas, uno encuentra, se pone a charlar, ¿no? Bueno, esto que te está pasando es fuerte, es difícil, es algo muy diabólico. La pregunta es, ¿de dónde viene eso en tu vida? Y es típico que uno oiga, no es que mi abuelito practicaba la adivinación, no es que en mi casa se leía el tabaco, no, que es que a mi mamá o a mi papá le gustaba ir donde el brujo a que le leyera las cartas, a que le hiciera los baños y a que le hiciera los rezos. Entonces, ¿qué encuentra uno ahí? Que de herencia familiar viene una línea espiritual siguiendo esa familia e influenciando en esa familia. ¿Me hago entender? Entonces, en la organización espiritual, sabemos por la palabra que hay también un orden espiritual divino y un orden espiritual maligno.
Y en ese orden espiritual, pues Satanás tiene muchos demonios, Satanás tiene también muchos principados, Satanás tiene potestades inmensas para trabajar en la humanidad. Entonces, hay una influencia que tiene que ver con asuntos, digamos, muy propios como de una vida desorganizada, como la veíamos en toda esta lista, pero hay una línea muy complicada que hay que trabajar, que es la línea espiritual, diabólica propiamente dicha. Cuando de la familia viene gente que ha sido sacerdotes, que han sido adivinos, que han sido personas que han tenido el negocio de la brujería, de la hechicería, de la adivinación, esa familia viene con una contaminación impresionante, pero tenaz. Y la persona quiere emerger y tiene un lastre muy fuerte que no le deja avanzar. Entonces, allí es donde uno tiene que ir a tratar, no solo con el problema de quitarle un demonio que lo está molestando, no solo con quitar una práctica indebida de ir a leer cartas o que se las lean o cosas así, no solo tratar con el tema del demonio, la conducta, hay que tratar con la raíz, y la raíz se trata tocando el tema de la iniquidad. Allá es donde tiene que llegar el trato de Dios para poder traer a libertad de una manera efectiva a esa persona. El Salmo 106:6. El Salmo 106:6 nos dice: pecamos nosotros. ¿Pero cómo pecamos? Salmo 106:6. Es lo que dice: pecamos nosotros. ¿Pero qué más dice el texto? Abajo, ¿no? ¿Pecamos nosotros? ¿Como quiénes? Como nuestros padres. O sea que la cosa no fue solamente de ellos, eso venía de atrás. Eso venía por línea familiar, generacional. Le pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Decir hicimos iniquidad es que manifestamos la maldad y lo que hicimos fue cometer pecados a la lata. Ahora, algunos ejemplos de cómo esos pecados generacionales o esas líneas de iniquidad generacional afectan para que hayan conductas pecaminosas. El caso de Caín y Lamec es un caso que la Biblia nos muestra. Génesis 4:18, y dice así: Lamec fue por allá como bisnieto de Caín. Y dice el 19 que Lamec tomó para sí 2 mujeres, y el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Es decir, el que lo hiera a él o el que lo golpea a él, él lo va a matar. Se lo va a cobrar matándolo. Eso es lo que está diciendo. Y luego dice el 25, ya de ahí se abre otra cosa. Entonces, tremendo cómo expresa, hay que tener en cuenta para corregirlo, cómo expresa él su naturaleza maldadosa, mala, dañina. Primero Lamec fue el que introdujo el tema de la bigamia, como se registra en la Biblia, fue Lamec el que le introdujo, el primero que tuvo 2 mujeres. Y aparte de eso, es un hombre violento. La historia de él pues se conoce, un hombre terrible, un hombre asesino, y está diciendo: el que me golpee a mí, el que me hiera a mí, lo voy a matar. Y si el que matare a Caín lo van a cobrar 7 veces a Caín, pues el que me toque a mí lo voy a matar 70 veces 7, se la voy a cobrar 70 veces 7, ¿no? Entonces ese sí fue más malo que Caín. Cuando dicen por ahí que es más malo que Caín, ahí tiene. Cuando uno mira el caso de lo que pasó con Abraham, con Isaac y con Jacob, ¿qué pasó con ellos? Vámonos al capítulo 20, versículos 4 y 5.
lo que dice el texto. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él: mi hermana es. Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. ¿Qué pasó? Pues que Abraham y Sara iban de camino, iban en un proceso, en un propósito, y sucede que tuvieron que pasar por cierta parte, y Abraham le dice a Sara: seguro que el rey va a querer llevársela para su castillo y tomarla como mujer, y por culpa suya me van a matar a mí. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Si nos preguntan, vamos a decirle que somos hermanitos, y no hay problema. Y como le dijeron que eran hermanitos, pues quiso Abimelec, se llevó a Sara ya para su castillo. Y Dios fue el que le habló y le dijo que no la fuera a tocar, porque si la tocaba mucho se metiera con Dios. Y entonces luego Abimelec viene y dice, Abimelec es el que dice entonces, recriminando a Abraham: ¿por qué me dijiste eso, que era tu hermana, cuando realmente es tu mujer? Eso pasó ahí. Ahora, vámonos al 26, capítulo 26. Versículos 6 y 7. Bueno, ¿qué es lo que dice el versículo 6? Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió. ¿Qué respondió él? Isaac era hijo de ¿quién? ¿De quién era hijo Isaac? De Abraham. ¿Qué había hecho Abraham? Decir que su esposa era su hermana. Tenía un poquito de verdad porque ahí tenían un parentesco, listo, pero no era propiamente su hermana, era su mujer en ese momento. ¿Qué está haciendo Isaac, el hijo? Lo mismo. Vámonos y aquí sí la embarré porque no tomé la cita completa del caso de Jacob. ¿Sí? Del caso de Jacob. Pero hay un caso aquí en Ezequiel capítulo 16, versículo 44, y luego el versículo 45. He aquí todo el que usa de refranes, te aplicará a ti el refrán que dice: cual la madre, tal la hija. Hija eres de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea, y bueno, dice otras cosas ahí. ¿Qué es lo que se repite? Abandonaron a los esposos y abandonaron a los hijos. Y lo mismo hizo la mamá, lo mismo hicieron está haciendo la mujer que nombran aquí, y eso mismo hicieron las hermanas de ella también. Entonces, ¿qué es lo que uno encuentra ahí? Cómo esa línea generacional, cómo esa línea de pecado se va manifestando y se va repitiendo. Entonces, lo primero es la iniquidad. Lo segundo son las múltiples formas como la iniquidad se manifiesta, llamada pecados. Pero luego, cuando vamos a ver entonces cómo las familias llegan a desarrollar ciertas líneas de iniquidad o ciertas líneas de pecado propiamente dichas. Cuando nosotros estamos hablando de ser libres, estamos hablando de ser libres tanto de la iniquidad como de la manifestación de la iniquidad. Pero nosotros no podemos quedarnos tratando solo con el tema del pecado, porque es lo que normalmente se nombra. No, que el Señor perdonó todos mis pecados, amén, gloria al Señor. Y porque hubo un perdón total, también el Señor puede actuar a fondo en el tema de la iniquidad. Pero cuando uno va a ver conductas, comportamientos, tiene que irse al fondo a encontrar de dónde vienen esas cosas manifestándose en nuestras familias. Ahora, el tema es que eso no lo va a quitar uno reprendiendo la iniquidad, y no lo va a quitar uno reprendiendo los pecados. Así que, mis amados,
Yo sé que esto es inquietante cuando uno se pone a ver con lo que ya venimos, con lo que viene el ser humano, desde Adán y Eva, cómo se ha venido manifestando y cómo se manifestó en mí, cómo se manifestó en usted, en su línea, cómo se manifestaron líneas de iniquidad por ese tipo de cosas que usted venía haciendo. De pronto, muy honrados muy honrados, muy honestos, de esas personas que no tocan un peso ajeno. Qué bueno, ¿no? Pero de pronto bien atrevidos, o una persona, un hombre bien mujeriego, o una mujer bien sinvergüenza, aunque son honrados, pero por un lado parece que son muy buena gente, pero por otro lado cuando vamos a ver qué es lo que está mostrando, que tiene su faceta, que tiene su lado pecaminoso. ¿Me hago entender ahí? Entonces, esto es para que tengamos el cuadro completo del problema, de fondo del ser humano. Ahora, con el poquito tiempo que me queda para poder cerrar esta parte, vamos a ver lo que es el tema entonces de las maldiciones, porque primero está la iniquidad como el origen de las conductas pecaminosas, pero luego esas conductas pecaminosas van a acarrear sentencias de juicio, van a acarrear juicio de parte de Dios. Uno de los temas que más preocupa es el tema de las maldiciones. Porque ¿qué son las maldiciones? ¿Qué son las maldiciones? Castigo. Castigo. Las maldiciones son castigo, son juicio, son sentencia de castigo dado en este caso por Dios, o por una autoridad. A otra persona no lo maldice cualquiera, a otra persona lo maldice una autoridad. Porque viene la sentencia que nos da Ezequiel 18:4. Todas las almas son mías, dijo el Señor. El alma que pecare, ¿qué? Esa morirá. ¿Qué le dijo a Adán y Eva? Si comes o si comen del árbol del conocimiento van a morir. Yo quisiera decirlo de la otra manera. Si le abren su ser al espíritu de Satanás van a morir. Porque eso fue lo que pasó realmente. El problema es si abren su ser al espíritu de las tinieblas van a morir. Porque recibirán naturaleza inicua. Esto se va a manifestar en una conducta completamente opuesta a la naturaleza de Dios. Y al actuar con esa conducta y al tener esa naturaleza maligna, pues van a venir los castigos o va a venir la sentencia, a ser aplicada la sentencia de muerte. Por eso es que la cosa es bien inquietante. Sigue, por favor. Maldición. Todo a la vez. Maldición, penalidad, es decir, castigo por desobediencia. Las maldiciones están siempre relacionadas con las consecuencias del rompimiento de la relación personal con Dios. Y entonces aquí vamos a ver algunas cosas de maldiciones, contextos bíblicos. Oye, yo no sé que esto está, yo casi no lo usé y estábamos estorbando por acá. Deuteronomio 11, 27 y 28, de ahí tenemos la cita. Deuteronomio 11, 27 y 28. Versículo 27. Se va a recibir bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. ¿Pero qué dice el 28? La maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy. Si ellos escogían lo que Dios les dijo desde un principio, vendría esa bendición de la vida de Dios morando en ellos, Dios dirigiéndolos, construyendo una vida. Imagínense el ser humano en perfecto estado guiado por el Espíritu de Dios, ¿qué tipo de vida hubiéramos construido? Pero en cambio, al abrirle el ser a las tinieblas, entonces lo que vendría era maldición.
¿Y qué es la maldición? Pues toda la ruina que se viene después, toda esa crisis que se viene después, ¿sí? Donde el ser humano queda literalmente en ruina. El ser humano en la caída quedó literalmente en ruina. Después de tener la gloria de Dios rodeándolo, quedó despojado de esa gloria, quedó en una crisis total. Total. Bien, cambiamos de diapositiva. Entonces viene la muerte como sentencia de maldición. La muerte se presenta como el castigo llevado al extremo por la iniquidad. Muerte espiritual y muerte material, muerte como el cese del fluir de la vida y la bendición. No fue Dios quien hizo la muerte, ni se creó en la destrucción ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Dice Proverbios 1:13, es la decisión de hacerse del lado de Satanás lo que trae la maldición. Si Dios nos creó por amor, ¿por qué es tan duro el castigo? Nosotros pensamos solo en los pecados cometidos, mientras que Dios se fija en la naturaleza heredada que nos lleva a pecar. Dios no trata solo con el pecado, Él trata con la raíz del problema y la sentencia es la muerte. Entonces, no solamente son las conductas, sino como decíamos hace un momento, el templo del Espíritu queda profanado. Al quedar profanado, no está cumpliendo el propósito para el cual fue creado. ¿Y eso qué hace? Que entonces este templo sea dedicado para destrucción. Que sea dedicado ahora para destrucción. Estaba dedicado para ser morada de Dios, ahora viene a quedar dedicado para ser destruido. Eso es lo que sucede. Cambiemos, por favor. Cambiemos, ya. Aquí está un listado de las maldiciones proferidas por desobediencia. Y las voy a leer muy rápido. Deuteronomio 27:15 dice, maldito el hombre que hiciere escultura, para que nos demos cuenta por qué vienen las maldiciones, ¿no? Iniquidad, pecados que traen maldiciones. Y aquí vienen cosas terribles. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano artífice, y la pusiere en oculto. 27:16. Maldito, ¿cómo dicen? Perdón. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. ¿Qué es deshonrar? Dejarlos en ridículo, hablar mal de ellos, no obedecerlos, no reconocerles la autoridad, irse en contra de ellos. Y terrible, cuando ya un hijo levanta la mano contra uno de los padres, cuando un hijo no sirve a los padres, cuando un hijo no está colaborando con el bienestar de los padres. ¿Qué es eso? Deshonra. Tremendo, ¿no? Una lista larguísima que uno podía tratar ahí. Luego dice el 17, maldito el que redujere el límite de su prójimo. 18, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. 19, maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano, de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Es la respuesta que dieron ahí, lo que pasa es que no lo puse. O sea, esto se estaba leyendo y el pueblo estaba diciendo que así sea, que si hacemos eso, nos caiga maldición. Estaban aceptando. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre. En este caso está hablando la mamá o la madrastra, ¿no? La mamá o la madrastra en un caso de esos puede haber sido la mujer de su padre, que sea la madre del muchacho, o que sea la madrastra que tenga en ese momento. Por cuanto descubrió el regazo de su padre, maldito el que ayuntare con cualquier bestia. Es decir, relaciones sexuales con animales, lo que hoy se conoce como la zoofilia. 27-22, maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, con su media hermana. Es su media hermana, déjela quieta, que son de la misma sangre. 27, maldito el que se acostare con su suegra. Maldito el que hiere a su prójimo ocultamente. ¿Qué es eso? A traición.
Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y el pueblo de Israel decía, amén. Wow. Yo creo que uno escuchando eso, uno dice, no, yo no quiero meter en ese problema. Porque luego el pueblo de Israel terminó quebrantando todo eso. Y terminó cayendo en maldición y en juicios. Y por eso vinieron castigos de Dios severos con otros pueblos y por eso fueron llevados esclavos. ¿Y por qué esta humanidad está como está? Cuando uno lee esa lista uno dice, con razón. De todo eso está pasando, no está pasando en estos tiempos. Todo eso se ve por toda parte. Pero cuando somos nosotros o son nuestras familias las que están en estas situaciones, entonces ya entendemos nosotros por qué también están pasando cosas en nuestro contexto. ¿Por qué pasan cosas en mi casa? ¿Por qué pasan cosas en mi contexto? Póngale cuidado, mucho cuidado. Porque la ley moral de Dios ya pasó. No, la ley moral de Dios está en pie. La ley moral de Dios está en pie. Muy bien. Entonces, ahí nos muestra una lista, sin ser demasiado exhaustivos. Entonces, mire, todo comenzó con una simple decisión. Pero realmente todo comenzó con un yo levantado. Ahí comenzó el problema. Con un yo levantado, egoísta, egocéntrico, ególatra. Y por ese yo levantado así, le abrió las puertas a Satanás y le cerró las puertas a Dios y entró en ese ser humano naturaleza inicua, pecaminosa. Y esa naturaleza pasó a todos los seres humanos y se ha manifestado en múltiples formas de pecados. Y vemos cómo han habido líneas de pecado que han afectado nuestras familias. Que a veces es bueno uno sentarse a hablar con los padres si todavía es posible y preguntar, o con los mayores y conocer de la historia. Dios nos permite conocer y cuando uno conoce realmente, cuando experimenta la libertad del Señor, uno agradece mucho más todo lo que Dios hace. Uno agradece profundamente todo el poder de Dios a nuestro favor y todo lo que Él hace para llevarnos a la libertad. El problema no es simple, el problema es de fondo. Entonces, para ser totalmente libres en Cristo, mañana estaremos hablando un poquito más a fondo del egoísmo, para que entendamos más de la problemática y luego ya pasamos al tema central de la manera clave como Dios trata con estas cosas. Amén.